Espíritu Santo. Fíjese bien, las respuestas del hombre al Espíritu Santo. Tendremos que dar y debemos dar, o debemos responder de alguna forma a lo que podemos llamar como esos desafíos que nos hace la palabra de Dios en diferentes situaciones, como la que acabamos de leer. Se nos dice: sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros podemos dar respuestas tanto positivas como negativas, y de esas respuestas negativas obviamente son, digamos, contrarias a la voluntad de Dios, y las respuestas positivas pues son acertadamente lo que Dios quiere para nosotros. Es decir, Dios en su palabra, cuando la leemos, siempre nos damos cuenta que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, porque Él no solamente es un padre, cualquiera puede ser padre, pero yo leo en la Biblia que Dios es un padre lleno de gracia y lleno de misericordia. Y Él dice que si nosotros, siendo malos padres, que a veces no somos los padres que deberíamos ser, mas sin embargo dice que sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, porque todo padre por lo general desea dar buenas cosas a sus hijos. Entonces dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. O sea, Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Y yo pienso, hermanos, que en estos últimos tiempos es interesante que revisemos hasta dónde las respuestas que hemos dado a los desafíos de la palabra de Dios con respecto al Espíritu Santo, hasta dónde hemos dado respuestas positivas o respuestas negativas. Ya se ha dicho reiteradamente que la vida de la iglesia es la manifestación del Espíritu Santo en nuestro medio. Si no hubiera Espíritu Santo, yo pienso que no habría iglesia, porque lo que ha mantenido latente la vida en la iglesia es la misma unción del Espíritu Santo. O sea, históricamente esto tiene su principio en el Espíritu. Ustedes recuerdan Hechos capítulo 2, cómo comenzó, digámoslo, históricamente la iglesia. Se dice que eran 120 los que estaban en el aposento alto en Jerusalén y estaban orando, y sencillamente dice que de repente, ya conocemos la historia, surgió un estruendo, y cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, y se desaparecieron lenguas, no de fuego, sino como de fuego. No hubo un incendio. Y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, el principio de la iglesia es un principio en el Espíritu. Siempre decimos, ahí comienza, digamos, históricamente con los primeros 120 que son llenos del Espíritu Santo. Y si nos remontamos a los tiempos más contemporáneos, en todo país siempre hay una historia, y la historia comienza ahí. Es mucho lo que hemos oído hablar de la calle Susa y a los grandes avivamientos.
Y los grandes avivamientos y los pequeños avivamientos siempre han comenzado en el mover del Espíritu, porque ahí es la esencia, porque eso es Dios. Dios no es una teología muerta, Dios no es un discurso. A mí me dice la Biblia que Dios es espíritu, y dice que Dios busca adoradores, que le adoremos en esa esencia, en esa verdad, en espíritu y en verdad. Entonces la vida de la iglesia ha sido el mover del Espíritu. Solo que en los últimos tiempos, por eso estaba diciendo, porque el tema es las respuestas del hombre al Espíritu Santo. ¿Cómo hemos dado respuestas al Espíritu Santo? El Espíritu Santo sencillamente es vida, es vida. Amén. Y el Espíritu Santo es el mismo Jesús glorificado. La Biblia dice: donde está el Señor, allí hay libertad, porque Dios es, Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Siempre eso está cierto. Dios es Espíritu, y esa realidad del Espíritu siempre fue tipificada desde el Antiguo Testamento. Dios es el Espíritu Santo es vida, el Espíritu Santo es luz, la luz. Fíjese usted qué importante, porque la luz es lo que pone en evidencia las cosas que se esconden en la oscuridad, en las tinieblas. Y la vida es lo que hace que surja un nuevo principio, un nuevo comienzo. Cuando hay una manifestación de vida, hay un comienzo. Cuando nace un niño, ahí está la vida. Y comienza entonces un proceso de una nueva criatura. Y lo que siempre hemos dicho, la iglesia, esta congregación, no es simplemente una organización, un grupo de religiosos. La iglesia, en el modelo bíblico, es una nueva creación. Cuando nosotros comenzamos en esta fe, comenzamos en una nueva creación, porque la Biblia dice: si alguno está en Cristo. No dice si alguno está en el templo, porque puede ser que hayamos mucho en el templo, gracias a Dios por lo que estamos aquí. No dice si alguno está en la congregación, porque igual pueden haber muchos en la congregación. Pero dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahí comienza la iglesia, porque esto es algo nuevo, esto es algo nunca visto. Esto no viene de ningún lado, esto fue traído de los mismos cielos. En él estaba la vida, y la vida, amén, se nos manifestó. Amén, gloria a Jesús. Entonces, hermanos, es bien importante revisar estos principios. Decía yo que es también la luz. Y me estaba acordando que decía que está tipificado desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, en el tabernáculo. Algunos de ustedes han oído hablar del tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés había una pieza muy valiosa, de puro oro, labrada a martillo, con unas especificaciones muy particulares. Y estoy hablando del candelabro o del candelero. Ese candelabro tenía 7 copas, y en cada copa depositaban aceite, y en ese aceite habían unos pábilos y prendían fuego. Y ese
candelabro en el tabernáculo debía mantener día y noche encendido. Y había una cantidad de personas dedicadas a que eso funcionara. Los que cogían la higuerilla y la amasaban para sacar el aceite, los que trabajaban depositando el aceite en las lámparas, y había unos que se llamaban los despabiladores, porque ustedes saben que a veces las velas o las lámparas tienen su pábilo, y cuando el pábilo se quema y va quedando ahí el pábilo, la luz tiende a menguar, y cuando se quita el pábilo, la mechita quemada, entonces la luz coge fuerza. ¿Es verdad? Cuando prendemos una vela en el campo, yo soy del campo, mi origen es del campo, no soy del campo, pero mi origen es del campo, y recuerdo mucho las velas y las lámparas, y entonces a uno le decían, quítele el pábilo. Entonces había que a veces hasta ver cómo las ingeniaba y meter la mano ahí, porque el pábilo comienza a quemarse y comienza a doblarse, y en la medida que se va doblando, la luz de la vela y la lámpara mengua. Entonces hay que quitarle el pábilo para que la luz coja otra vez fuerza y alumbre mejor. Y eso es bien significativo, porque si vamos a ver al Espíritu Santo como esa luz, hace 75 años comenzó la obra de Dios aquí en Colombia a través de los misioneros que vinieron a traernos el mensaje. Y a esos 75 años, a los primeros años de la iglesia, los que estamos aquí en la iglesia por muchos años, aquí habrán hermanos que llevan tal vez muchos más años que yo apenas llevo 42 años, pero yo sí sé que aquí hay hermanos que pueden llevar. Ramirito, ¿cuánto lleva? 47 años. Yo creo que es el campeón, con razón es el modelo ahí. ¿Cómo es que se hace la cosa? 47 años, y seguramente ahí está la hermana Areisa, también tendrán otros. Conocemos la historia de la iglesia. Los jóvenes, las generaciones de hoy, de pronto no conocen mucho el principio de esta iglesia, pero fue un principio muy dinámico, de mucho mover del Espíritu. Amén. Que gracias a Dios, por eso todavía prevalece hoy en día. Si la iglesia no hubiera nacido de esa unción, de esa manifestación del Espíritu Santo, yo creo que hoy no existiría. No existiría, porque toda planta que no plantó mi padre será desarraigada, pero la planta que él plantó, dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta iglesia se ha mantenido y se ha fortalecido, no por quienes la dirigen, gracias a Dios por los hombres que están al frente, tomando responsabilidades administrativas de cómo hacer las cosas de la mejor manera, pero no son los hombres, porque nosotros no estuvimos nunca preparados para esto, pero el que ha mantenido esta iglesia y la mantendrá hasta el día de su venida es la misma unción que Dios derramó sobre ella. Así que es importante esto de la unción, de la vivencia del Espíritu Santo. Amén. Claro, el tiempo ha avanzado, hermano. 75 años son 75 años. Ya es una señora. Ya es una señora. Y es posible que ya el pábilo, quizás en muchas vidas, ya esté bastante quemado, porque ha estado ardiendo por muchos años. Y gracias a Dios por los que aún todavía aquí estamos ardiendo, y que tenemos la responsabilidad de seguir ardiendo,
para que estas generaciones que están entrando a la iglesia también se den cuenta que es menester la unción del Espíritu Santo en la vida de ellos, porque sin Espíritu Santo no hay santidad. Sin Espíritu Santo no hay cambio, no hay transformación. Sin Espíritu Santo no hay fuerza para renunciar a la maldad, al pecado. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir una vida verdaderamente comprometida al servicio de Dios, porque lo que nos mueve a comprometernos con Dios es sentir esa llama, esa pasión que quema, que nos hace, como tal vez Jeremías sentía un fuego que no podía evitarlo. Ese fuego hay que seguirlo sintiendo, porque en la medida que ese fuego está en nosotros, se estará quemando las escorias que están siempre ahí, porque lo que nos vive iluminando y guiando es el Espíritu Santo. Démosle gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermano, cuando esta luz del Espíritu, como si fuera un velón, ya su pábilo está muy quemado, comienza a menguar la luz, comienza a menguar la llama, y comienza a bajar los niveles de espiritualidad, y comenzamos a aceptar en nuestras vidas tal vez cosas que antes repudiamos, cosas a las cuales renunciamos, cosas a las cuales estuvimos dispuestos a abandonar. Pero existe el peligro que sin luz podemos regresarnos. Amén. Y voy a introducirme apenas, porque ya voy a terminar prácticamente en este tema: las respuestas del hombre al Espíritu Santo. Y a mí me parece esto sumamente importante, porque esto es lo que nos puede a muchos acabar llevando a la blasfemia contra el Espíritu. Una vida descuidada, una vida cristiana que va cayendo en la rutina, en el costumbrismo religioso, una vida cristiana que no está siendo iluminada por los impulsos del Espíritu. Pueden entrar, porque la Biblia habla de aquellos que una vez fueron iluminados, ¿se acuerda? Yo creo que esos que fueron iluminados alguna vez, porque es que la Biblia ha ido el modelo, lo vamos a ver después, pero alguna vez fueron iluminados, y porque fue especial, ¿o no? Ustedes recuerdan esos principios de vida cristiana, de fervor, de pasión, de negación, de dedicación. No había iglesia lejos, no había impedimentos, era todo como tan transparente que nada nos impedía. Amén. Porque había una iluminación, en otras palabras, la teníamos clara. Y cuando usted la tiene clara, le es más fácil caminar en esa luz, en esa verdad. Pero cuando eso no es tan claro, usted de pronto ni sabe y puede caer en el pecado de la blasfemia, porque puede irse yendo al punto que no tendrá regreso, porque la Biblia lo dice. Entonces, por eso es tan importante esto que vamos a entrar a estudiar. Una de las primeras respuestas, o de las respuestas que da al hombre el Espíritu Santo, son muchas. Por ejemplo, hay respuestas como resistir al Espíritu. Hay gente que en la era apostólica resistieron al Espíritu. Dice que en Hechos 7:51, Esteban le dijo a esta multitud:
y esto lo estoy diciendo por los amigos. Gracias, amigos, por estar aquí esta mañana. Pero esto lo dijo Esteban y se podría aplicar mucho a las personas que aún no se han convertido. Dice Hechos 7:51. Esto hace parte del discurso de Esteban. Duros de cerviz, o sea, duros de cerviz, no se quebrantaban, incircuncisos de corazón y de oídos, no oían bien. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esteban habla entonces de la dureza, es decir, no quebrantarse, no doblegarse, no escuchar, sino más bien hacer resistencia. Hacer resistencia. Esta es una actitud de incredulidad que rechaza la verdad del Evangelio al no permitirle al Espíritu Santo entrar en el corazón. Por eso es que es tan importante predicar el Evangelio, porque no todos los que le predicamos se convierten. Ojalá se convirtieran, pero por lo menos los dejamos responsables, porque el Evangelio se predica para testimonio, para testimonio. Pero obviamente, como en esos tiempos hay una resistencia a rechazar la verdad del Evangelio, porque el hombre lucha con muchas dudas. ¿Será verdad? ¿Tú dices así? ¿Tiene razón el pastor? ¿Es verdad lo que dice la Biblia? Y entra el hombre en una cantidad de conflictos internos, y a la final puede acabar resistiendo la verdad, porque hay mucha gente que dice: a mí me gusta el Evangelio, y dice: yo entiendo el Evangelio, pero no se doblegan, no se rinden, no se entregan, y acaban resistiendo en su corazón. Y estos, entonces decimos, no se rinden al Espíritu Santo, por lo tanto endurecen el corazón, y lastimeramente mucha gente ha muerto conocedora del Evangelio. Y siempre la pregunta de los hermanos: hermano, ¿qué pasó con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa? Ella iba a la iglesia, ella le gustaba el Evangelio, y la cogió un carro, una bala, se murió. ¿Qué pasó con ella? Pues claro que yo no sé qué pueda pasar, porque solamente Dios sabe. Pero uno sí lee en la Biblia que si hoy, ¿qué? Oyeres su voz. Oiga, si hoy oyeres su voz, no endurezcas. No lo endurezcas, porque usted no tiene comprada su vida. Yo puedo salir esta tarde o esta mañana de aquí, y a la tarde estar en un anfiteatro, igual que usted, igual que todos, porque la vida no la tiene nadie asegurada. A nadie se la han asegurado. La vida es simplemente algo que está ahí y después no estará. Por eso dice: si hoy oyes la voz, no endurezcas vuestro corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, mire usted que mucha gente acaba endureciendo el corazón, y da tristeza que mucha gente muera habiendo podido obedecer, rendirse, humillarse, porque el Evangelio es como, en cierta manera, como un mensaje que llega de repente, amén, a la vida de una persona, y ya depende de usted.
A veces pasa con nosotros como pasa con el reloj despertador. Uno pone el reloj a despertar a tal hora y cuando despierta uno está tan dormido, a mí me ha pasado, que yo le pongo la mano y como que cállate, cállate ya, ya. Y me vuelvo a quedar dormido y me coge el día. A mí me ha cogido el día. Y el reloj me llamó a la hora que le dije que me llamara. ¿A usted le ha pasado así? Yo creo que a muchos nos ha pasado. Porque el reloj cumple una función. ¿Cuál es? Despertarlo. Pero el reloj no lo puede levantar. Bueno, ya levántese y báñese y váyase. No. Yo cumplí, pero si usted sigue durmiendo, el problema es suyo. Así es el Evangelio. El Evangelio es un reloj despertador. Oiga, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Porque la verdad, yo creo que Cristo viene. Oiga, Dios no quiere la muerte del pecador sin que éste se convierta y viva. No es la voluntad de Dios. Y si Dios no lo quiere, por algo será. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se convierta y viva. Dios no quiere muertos para siempre. Él quiere muertos que después vamos a resucitar eternamente con Él. Él no quiere que te mueras. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es una respuesta al Espíritu Santo. Por eso dice que cuando Cristo venga, Él no juzgará a nadie. Dice la Biblia, ¿verdad? Yo no os juzgaré. ¿Por qué? Sino las palabras que yo os he dicho. Lo que yo estoy diciendo no me lo estoy yo inventando. Eso dice la Biblia. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Y dice, las palabras que yo os he dicho, ellas juzgarán en el día postrero. Habrá gente que dirá, sí, yo oí el Evangelio. Yo oí el Evangelio. Otros dirán, porque puede ser, yo no lo oí. Pero yo creo que les va mejor a los que no oyeron. Porque yo pienso que Dios es misericordioso. Y bueno, pues no yo. Pero los que oímos, ¿qué decimos? Señor, yo sí oí. A mí me sonó el reloj. Pero es que era a las 3 de la mañana y yo no me quise levantar. Ah, bueno. Es tu problema, pero oíste la campana del reloj que te despertaba. Pero mire, me introduzco aquí ya, porque no solamente resisten al Espíritu, como en el caso que está aquí predicando Esteban, que le está hablando a una multitud enfurecida por el mensaje que él les ha predicado. Ojalá se lean todo el capítulo 7 de los Hechos. Y entonces esa multitud está enfurecida y a ellos es que él les dice, duros de cerviz. Porque la Biblia dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, ¿de qué? De repente será quebrantado. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero oiga esto, también los creyentes pueden ser culpables de resistir al Espíritu Santo. Oiga bien, es más, yo creo que todos alguna vez hemos resistido al Espíritu Santo. Alguna vez hemos rehusado obedecer, ¿por qué no decir a los impulsos del Espíritu Santo? ¿O no? ¿Usted no cree eso? Yo creo que sí. Y esto sí que es más grave. Cuando somos los creyentes
los que acabamos resistiendo al Espíritu y a esos impulsos del Espíritu. Porque es que en nosotros hay una manifestación de Dios. Y yo creo que por eso la Biblia nos dice, cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Santiago 4:7, ¿no? Ahí es donde damos lugar al pecado. ¿Por qué? Porque poco a poco nos vamos alejando de la dirección y de la posición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Poco a poco nos vamos alejando, y por eso es que usted cree que la gente que cae en un acto pecaminoso, eso es como sorpresivamente que cae. Puede ser, pero generalmente las cosas malas como las cosas buenas tienen procesos de maduración. Las cosas se van madurando. Perdónenme la expresión, pero nadie, pienso yo, no sé, puedo estar equivocado, pero nadie cae en un acto de adulterio accidentalmente. Pienso yo que hay una eso, ayúdenme a predicar que ya estoy gago. Lo debe haber premeditado, lo debe haber pensado. Por eso la Biblia dice, hoyo profundo, con todo respeto de las damas, hoyo profundo de la mujer. Y aquel contra quien Dios se airare, caerá en ella. Y no solamente la mujer, porque no tengo nada, para mí las mujeres son especiales, por eso tengo una. Y gracias a Dios, ¿qué tal que no la tuviera? Pero no solamente ahí, sino igual. La Biblia habla de los que maquinan los pensamientos. Y entonces eso va endureciendo la cerviz. Y las cosas que, como dije antes, uno rehusaba y decía, eso está mal. Hoy en día, con todo respeto lo digo, yo sé que sí, hay cosas que hemos exagerado, para ser sincero. Hay cosas que exageramos porque Dios, yo pienso que nos permitió que viéramos cuando comenzamos este camino todo como tan satánico, tan pecaminoso, que lo que hicimos fue encerrarnos por todo lado en Dios, y hasta cometimos errores, porque nos olvidamos que éramos humanos, quizás, que éramos esposos, que teníamos hijos, que éramos personas normales, y tratamos quizás hasta de divinizarnos, porque todo era pecado. Yo recuerdo esa época. Gracias a Dios que yo pude sobrevivir en mi juventud cuando me convertí a la iglesia, porque en la iglesia hasta la camisa por fuera era pecado, y los pantalones de bota ancha que se usaban, que uno como que barría el piso con ellos, eso era pecado, y las correas anchas con una chapa grande aquí como una placa de carro, eso se usó, eso fue moda. Ay, uno salía con esa chapa aquí, con esa placa aquí, eso era lo máximo, sacaba la barriga. Y vaya un joven en esa facha, digámoslo así, a la iglesia, el pastor lo miraba y le decía, mundano, mano, poder en Jesús, arrepiéntase. Todo era pecado. Yo doy gracias a Dios que soy un sobreviviente de esa época, pero a la vez alabo a Dios porque conocí un evangelio de tanto celo, de tanta santidad, de tanto temor a Dios, que yo pienso que de algo ha valido para que estemos ahora en pie, porque nuestro principio no fue un principio banal. Comenzamos por hondera,
Es verdad que ahora tenemos otros conocimientos de Dios, pero tampoco podemos irnos a otro extremo, porque es que eso es lo que uno está viendo hoy en día. Ya yo siempre digo y dejo la reflexión: antes sabíamos menos, pero creíamos más. Y si ahora sabemos más, pero creemos menos, entonces ¿qué sería mejor, saber o creer? Bueno, ambas cosas son importantes, pero hermano, esto es de fe y para fe. El evangelio no es de conocimientos. Gracias a Dios por los conocimientos, nos sirven. Pero en el evangelio, dice Pablo, la justicia de Dios se revela. Entonces, revelación por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Yo sigo creyendo que hay que ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad no la produzco yo con mis actos, porque no puedo hacer santos, ni puedo producir santidad. Pero cuando vivo en el santo, Él es el que me hace santo. El vivir en el santo es lo que nos santifica. El vivir en la verdad del evangelio es lo que nos santifica. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, quiero que les quede esa reflexión: los creyentes de estos tiempos vivimos en muchos conflictos, porque también estamos resistiendo al Espíritu, porque sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Sabemos la voluntad de Dios, la conocemos por la Biblia, pero ¿la estamos haciendo? Dios nos ayude. Dejo el mensaje ahí. Fue como cortico, ¿cierto? Pero siguen unos temas muy importantes de las respuestas que el hombre da al Espíritu Santo, y cómo eso lo puede ir retrocediendo hasta llevarlo a la blasfemia nuevamente, porque ya para él eso no fue verdad, eso no es verdad. Pero vive Dios y vive mi alma, que esta sigue siendo una verdad presente. Por eso yo les invito, hermanos, a esa reflexión. Esta es una respuesta apenas: resistir al Espíritu. No resistáis al Espíritu. Llévese este texto de Hebreos. Llévese este texto de Hebreos y medítelo esta semana. Es más, quiero que leamos esto ahora. Hebreos 3:7. Hebreos 3:7, ¿me ayudan? Oiga bien esto, hermanos. Hebreos 3:7. Por lo cual, digámoslo todos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Si hoy oyeres su voz, como dice el Espíritu Santo. Me gusta eso, como dice el Espíritu Santo. Es decir, que estemos alertas a lo que el Espíritu Santo dice en la iglesia. Que tiene oídos para oír, oiga. No endurezca, hermano. No resista más al Espíritu. Usted sabe lo que debe de hacer. Pídale a Dios fuerza y voluntad para hacerlo, para doblegarse, para rendirse, para verdaderamente permitirle a Dios ser lo que Él quiere hacer en su vida. Estemos en pie, hermanos. Aleluya.
Gloria a Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida. Cantemos brevemente ese coro. Vamos a leer el Salmo ya.